El pequeño restaurante de comida rápida era un escenario de caos y ritmo ininterrumpido. El intenso olor a carne asada y pan tostado se mezclaba con el calor del aceite hirviendo, creando una atmósfera densa, casi palpable. Las espátulas tintineaban contra la plancha caliente, las voces se superponían en pedidos apresurados y el parloteo impaciente de los clientes formaba una banda sonora constante. En medio de este torbellino, Camila se movía con una precisión casi mecánica. Su cabello castaño, atado en un moño apresurado, delataba un largo día, y sus manos nunca estaban quietas. Equilibraba bandejas como si hubiera nacido para ello, esquivando compañeros, limpiando mesas, sonriendo a clientes que apenas notaban su existencia. Ella ya sabía lo que cada uno quería incluso antes de que lo preguntaran. 2 años en ese restaurante habían entrenado sus instintos para anticipar los deseos y evitar problemas. Pero nada de esto parecía ser suficiente para Víctor, el gerente. Víctor era el tipo de hombre que podía convertir cualquier entorno en un lugar asfixiante. Con el rostro siempre ceñudo y una mirada que parecía buscar fallos en cada movimiento, dejó claro que Camila nunca hacía lo suficiente. Podía atender 10 pedidos a la vez, limpiar cada mesa con precisión quirúrgica y aún así, una mirada de desaprobación de Víctor la seguía hasta el final del día. Y esa noche no fue diferente. Mientras limpiaba una mesa con las prisas de quien nunca tiene tiempo, un hombre entró al Ella Social restaurante. No llamó la atención. Vestía ropa sencilla, tenía expresión serena y caminaba sin prisa, como si no perteneciera al ritmo frenético de aquel lugar. Eligió una mesa cerca de la ventana y se sentó en silencio, observando. Camila, ya en piloto automático, se acercó con una sonrisa profesional. «Buenas noches, monseñor. ¿Qué desea?» El hombre la miró y la examinó por un breve momento antes de responder. «No sé. ¿Qué me recomiendas?» Camila no necesitó pensar mucho antes de responder. Después, de tanto tiempo allí, sabía exactamente qué platos eran populares y cuáles debían evitarse en los días ocupados. La hamburguesa especial es una buena opción. Carne jugosa, queso derretido y una salsa que encanta a todos. El hombre esbozó una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. «Qué bien se ve. Me lo llevo». Rápidamente anotó el pedido y se dirigió al mostrador, donde Víctor ya la miraba con impaciencia. «Muévete, Camila. Hay gente esperando», gruñó, sin siquiera molestarse en ocultar su desdén. Ella respiró profundamente y lo ignoró, como hacía todas las noches. Mientras se preparaba el pedido del hombre, Camila regresó al comedor para atender otras mesas, pero sin quererlo, su mirada se posaba en él de vez en cuando. Había algo extraño en ese cliente. A diferencia de los apresurados y distraídos, él parecía atento, no por la comida, no por el teléfono, sino por el medio ambiente. Sus ojos seguían cada movimiento en el restaurante como si absorbiera cada detalle, y de vez en cuando se posaban en ella, no de forma invasiva, sino como alguien que observa algo que ya esperaba encontrar. Cuando el plato estuvo listo, Camila cogió la bandeja y caminó hacia la mesa. Mientras colocaba las hamburguesas frente a ella, el hombre levantó la mirada y le hizo una pregunta que la tomó completamente por sorpresa. «¿Te gusta lo que haces?» Camila se quedó quieta por un momento sin saber exactamente cómo responder. La pregunta parecía sencilla, pero la inquietud que generaba en su pecho era más compleja que cualquiera de las miles de solicitudes que había recibido jamás. Ella nunca se había cuestionado realmente cómo se sentía respecto a su trabajo. Era todo lo que sabía hacer. ¿Qué esperas de alguien que pasa su vida a este ritmo? «Yo hago lo que puedo. Es mi trabajo», dijo, con la voz un poco más baja de lo habitual. El hombre sonrió con aire de comprensión, como si supiera que la respuesta estaba incompleta. «¿Alguna vez has pensado en hacer algo que realmente disfrutas?» Su voz no era de crítica, sino de genuina curiosidad. Algo raro entre las interacciones rápidas y superficiales de los clientes que pasaban. Camila no respondió de inmediato. El ruido del restaurante pareció más distante por un momento, como si su conversación hubiera creado una burbuja de silencio a su alrededor. Ella lo miró, tratando de comprender lo que quería decir. No solo parecía querer saber si ella estaba contenta con su trabajo, sino si alguna vez se había detenido a pensar en lo que quería hacer con su vida. Una ola de frustración comenzó a formarse en su pecho. Ella sabía lo que él quería y lo que estaba insinuando. Pero no fue fácil. Había trabajado tan duro, se había esforzado tanto, que si se permitía pensar en ello perdería el equilibrio. «Hago mi trabajo porque me permite pagar las cuentas», respondió con un tono ahora más frío, más directo. Él simplemente la observaba, todavía sonriendo suavemente como si ya supiera la verdad que ella no quería admitir. El hombre parecía no tener prisa, lo que era un lujo en el ritmo frenético de aquel restaurante.
Miró a Camila unos segundos más antes de bajar la mirada y comenzar a comer su hamburguesa con la calma de quien no se apresura en nada. Ella se quedó allí, observándolo, sintiendo el peso de sus palabras aún flotando en el aire. Parecía comprender la respuesta que ella no había dado. ¿Pero qué esperaba él de ella? ¿Algo más profundo? ¿Algo que aún no estaba preparada para ver? De alguna manera, esas simples palabras la estaban afectando más de lo debido. Volvió el ruido del restaurante, la presión de las bandejas, el sonido de las conversaciones de fondo, las exigencias de Víctor en cada movimiento. Camila sabía que necesitaba volver a la realidad, pero una parte de ella no podía desconectarse de esa conversación. Algo en él la hizo pensar en las decisiones que estaba dejando de tomar, las oportunidades que estaba dejando pasar mientras se hundía cada vez más en esa rutina. Dio un paso atrás, fingiendo que el movimiento automático de responder de nuevo era más fuerte que cualquier reflexión interna. Pero el hombre pareció entender esto también. Mientras ella ya se alejaba, él le dijo con calma: «A veces la vida pide un respiro, Camila. No ignores las señales». Camila se alejó rápidamente, pero las palabras del hombre aún resonaban en su mente. Fue como si se hubieran instalado allí, entre sus pensamientos, creando una inquietud que ya no podía ignorar. Intentó deshacerse de esa sensación y retomó su rutina habitual, completando tareas sin pensar demasiado. Pero con cada bandeja que llevaba, con cada mirada apresurada de Víctor, sentía que algo dentro de ella se rompía. Ya no se trataba simplemente de hacer lo que se esperaba de un empleado. Había algo más en juego ahora, algo que no podía comprender del todo, pero que la hacía sentir diferente. Mientras servía otra mesa, su mirada se encontró nuevamente con la del hombre. Él la observaba como si todavía estuviera esperando que ella dijera algo más allá de lo obvio, más allá de la respuesta superficial que sabía que ella daría. Pero Camila no sabía cómo hablar de lo que sentía, ni cómo articular ese deseo de hacer más con su vida. Lo único que sabía era que en el fondo no quería continuar en ese ciclo interminable. Ella quería más. Ella quería algo que la hiciera sentir que estaba cumpliendo un propósito, que sus decisiones no estaban determinadas únicamente por la necesidad de sobrevivir. Camila intentó concentrarse en sus tareas diarias, pero una sensación de incomodidad la acechaba. Las palabras del hombre comenzaron a tomar forma en su mente, como un eco distante pero constante. A veces la vida exige un descanso. ¿Qué significó esto para ella? No tenía tiempo para descansos. El trabajo en el restaurante exigía toda su atención, y el salario, por pequeño que fuera, era lo que sostenía su vida. ¿Cómo podría tomarme un descanso? Pero cuanto más lo pensaba, más sentía que esa pausa, esa reflexión, era exactamente lo que necesitaba. No se trataba de escapar del trabajo, sino de encontrar algo que tuviera sentido para ella más allá de la rutina, algo que la conectaba consigo misma, algo que le daba placer y tal vez incluso libertad. Esa noche, cuando finalmente terminó el trabajo, Camila salió del restaurante antes de lo habitual. A diferencia de cada noche, cuando caía en la cama exhausta, sin deseos de reflexionar sobre nada, sintió una extraña necesidad de caminar. El viento fresco de la noche la envolvió y caminó por las calles vacías, pensando en todo lo que había dejado atrás, pensar en la posibilidad de arriesgarse, de dar ese primer paso hacia algo nuevo. Y allí, en medio de la oscuridad y la calma de la noche, algo dentro de ella cambió. Sintió por primera vez que podía ser dueña de su propio destino. El futuro no tenía por qué ser algo que sucediera pasivamente. Ella finalmente pudo elegir. En Ileoses. Los días siguientes, Camila comenzó a sentir una ligera transformación en su vida. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana, sino un cambio interno. Cuando entró al restaurante, ya no se sentía como un simple engranaje de una máquina. Cada sonrisa que ofrecía a sus clientes ya no era automática, sino una elección, un gesto consciente de alguien que decidía afirmarse y valorarse. Ella todavía seguía con su rutina. Todavía enfrentaba la presión de Víctor y el ritmo incesante de peticiones, pero ahora algo dentro de ella había cambiado. Las palabras del hombre, aunque simples, habían plantado una semilla que ahora comenzaba a germinar. Ella no sabía qué le deparaba el futuro, pero algo le decía que ya no debía ignorar sus propios deseos. En lugar de esperar que las cosas sucedieran, se permitió soñar. Y poco a poco se dio cuenta de que no estaba sola. Una amiga del trabajo, con quien había compartido sus reflexiones en una tranquila tarde de trabajo, le sugirió que empezara a buscar cursos para explorar otras posibilidades. Camila nunca había considerado esa opción antes, pero al escuchar eso, algo dentro de ella se encendió. La idea de aprender algo nuevo, de desarrollar una habilidad que la hiciera sentir más realizada, parecía cada vez más posible.
Comenzó a investigar y, para su sorpresa, descubrió que había opciones de escuela nocturna asequibles que se adaptaban a su rutina. En los días siguientes, Camila se dedicó a buscar algo que realmente la entusiasmara. La idea de volver a estudiar, de aprender algo que la conectara con sus verdaderos intereses, se convirtió en su motivación. Empezó a ver el trabajo en el restaurante de una manera diferente. No como el final de tu viaje, sino como el punto de partida de algo nuevo. Ella no sabía exactamente a dónde la llevaría ese camino, pero ahora había una sensación de libertad en su mente. Cada día que pasaba, se encontraba más decidida a no dejar que la vida sucediera por casualidad, a no ser simplemente una espectadora de su propio destino. Fue durante una de sus tardes libres que Camila decidió dar el primer paso. Con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, se dirigió al centro de entrenamiento que había encontrado en línea. El lugar era sencillo, pequeño, pero con una energía vibrante. Al entrar en la sala de registro, sintió que la ansiedad se apoderaba de su cuerpo, pero también una alegría silenciosa. Fue el primer paso, el comienzo de un cambio que hasta hace poco parecía impensable. Ella no sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese momento se sentía más viva que nunca. Camila ya no se dejaba definir por las circunstancias. Ella estaba eligiendo su camino, y eso hizo toda la diferencia. Los días pasaban rápido, y Camila comenzaba a acostumbrarse a la doble rutina de trabajar en el restaurante y estudiar por las noches. Al principio fue un desafío. Las horas de sueño se hacían más cortas, el cansancio parecía no tener fin, pero el entusiasmo de aprender algo nuevo la impulsaba a seguir adelante. Se dio cuenta de que no tenía que elegir entre lo que hacía para sobrevivir y lo que realmente la hacía feliz. Estaba empezando a equilibrar ambas cosas, y la sensación de logro la motivaba a continuar. Cada clase completada, cada nuevo conocimiento adquirido la hacían sentir más segura, más cerca de un futuro que ella misma estaba creando. Durante ese tiempo, el restaurante se convirtió en una metáfora de lo que había dejado atrás. Fue allí donde todo empezó. Pero también fue allí donde supo que no se quedaría para siempre. Camila sabía que lo que había encontrado en sus estudios no la alejaría de su responsabilidad, sino que la acercaría a un futuro con más opciones, más elecciones. Y a medida que la rutina del restaurante se convirtió en un recuerdo lejano, ella se dio cuenta cada día de que su vida estaba en sus manos. Al final de cada viaje, cansada pero satisfecha, sabía que el verdadero cambio no estaba en el trabajo que realizaba, sino en quién se estaba convirtiendo. Con el tiempo, Camila comenzó a sobresalir no solo en el restaurante, sino también en sus estudios. Había encontrado algo que la hacía brillar de una manera que nunca imaginó. Cada pequeño logro académico se reflejaba en su confianza y sabía que no había vuelta atrás en el camino que había elegido. El restaurante ya no era el centro de su vida y se permitió soñar con un futuro donde sus decisiones estuvieran guiadas por su propio deseo de crecimiento y realización. La ansiedad inicial había dado paso a una sensación de ligereza y empoderamiento, como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio entre lo que era necesario y lo que la hacía feliz. El hombre que la había interrogado, que simplemente había aparecido ese día como un extraño al azar, se había convertido en un recuerdo lejano. Camila nunca lo volvió a ver, pero su impacto en su vida perduró. Él no fue responsable de su transformación, pero la pregunta que hizo, simple y directa, fue el catalizador de algo que ella había ignorado durante años. Camila no sabía si él sabía cuánto sus palabras habían cambiado su vida, pero sabía que en ese momento, la pausa que él le sugirió fue el primer paso para que ella realmente comenzara a vivir, y no solo a sobrevivir.